Bienvenidos al estudio del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. El tema de hoy es acerca del ayuno y la oración. Dos llaves muy importantes en la vida del cristiano para tener una vida victoriosa. Oremos. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, la presencia y la unción de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra. Dirige nuestro camino, Señor, y acércanos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciaremos en el capítulo 6 de San Mateo. Acá en el capítulo 5 se está dando el Sermón del Monte, que es un capítulo hermosísimo, lleno de gemas, lleno de perlas preciosas para nuestra vida. Y el capítulo 6 es una continuación de esto y el Señor Jesús está hablando de la oración y del ayuno. El versículo 5 al 8 va a ser nuestro primer texto del capítulo 6. Dice cómo debemos orar. Y cuando oras no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas, en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, entra en tu cámara y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. La oración es para el cristiano como el aire que respiramos. Lo necesitamos en todo momento y en todo lugar. Es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, lo que nos fortalece y nos conforta. Hay personas que en este momento Jesús estaba refiriendo a personas que les gusta ostentar, que tal vez se ponen a orar enfrente nada más para que la gente oiga y vea las palabras bonitas que están diciendo. Hay un tiempo para cada cosa. Hay su tiempo cuando nosotros hacemos oraciones públicas. Las hacemos en la iglesia, las hacemos por un enfermo, con un amigo, en unión familiar. Pero en este momento Jesús está hablando también de esa oración íntima, privada, donde nosotros cerramos la puerta, oramos a nuestro Padre Celestial, le abrimos el corazón, le decimos cómo verdaderamente nos sentimos y Él nos responde en su amor y su misericordia, de acuerdo a su voluntad, si es que estamos dispuestos a someternos a su voluntad, que siempre es agradable y perfecta para nosotros. El versículo 16 del mismo capítulo está hablando el Señor ahora del ayuno. Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos denudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno también es tan importante como la oración en la vida del cristiano. Notemos que Jesús no dijo si algún día se les ocurre ayunar, sino él dice cuándo ayunen. El ayuno es muy importante en la vida del cristiano, pero también es algo entre nosotros y Dios. No es algo que debemos de hacer para que otros nos vean. Incluso Él nos dice, si es que va a ayunar, arréglese bien y no aparente que está ayunando, porque esa humillación de espíritu es solamente entre usted y el Señor. En este momento los discípulos se acercan a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Y el Señor nos da esta gema de oración que es el Padre Nuestro, una oración que debemos orar todos los días en un momento dado, porque lo que dice es de suma importancia para nosotros y para nuestro bienestar también. Dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero que todo, estamos glorificando el nombre de Dios, estamos reconociendo su posición como Padre nuestro y también
la calidad de hijos en que venimos hacia Él. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Qué importante. Estamos pidiéndole a Dios, que es todopoderoso, que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. Dos cosas sumamente importantes para cada día. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene todo el poder para ayudarnos si nosotros nos sometemos a Él. Vamos a Jeremías 29:13. Es uno de mis textos preferidos. Quiero compartirlo con ustedes hoy. Dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Algunas veces en nuestra vida habrán cosas que no podremos lograr. Habrán metas que nos hayamos propuesto, deseos del corazón que nunca se llegaron a cumplir. Pero si queremos entregarnos al Señor y si queremos encontrarlo en nuestra vida, Él nos promete que si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Y esto viene siendo lo más importante en la vida de una persona porque finalmente todas las cosas van a pasar. Pero la palabra de Dios y el Dios vivo permanece para siempre. Así que recordemos eso, es una hermosa promesa que si queremos buscarlo, lo vamos a encontrar. Si lo buscamos de todo corazón. ¿Qué es de todo corazón? ¿Cómo debemos de entregarnos al Señor para decir, sí, yo me entregué de todo corazón? Es con todo lo que tenemos. Proverbios 3, el versículo 5 y 6 dice, confiemos en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros muchas veces no sabemos cómo arreglar la manera en que estamos viviendo nuestras vidas. Muchas veces estamos tan lejos de Dios, estamos tan sumergidos en el pecado, en una condición que nos tiene dominadas, nos tiene en prisión, que no sabemos cómo, pero dice que si encomendamos a Jehová nuestro camino, Él va a enderezar esa vereda. Y es una promesa más, y su brazo no se ha acortado para salvar y para ayudar. Salmo 35:13. Vamos a ver aquí el salmista, un versículo que nos habla acerca del ayuno, ya hablando un poquito acerca de lo que esto es. 35, el versículo 13. Dice, mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Yo no sé, pero todo ser humano en un momento dado se siente desesperado, se siente angustiado. En este caso, había enfermedad. Y este salmista estaba seguro, sabía que no había otra esperanza si no fuera en el Dios vivo. Entonces, ¿qué hizo? Él se afligió delante de Dios, puso el plato de comida a un lado, ayunó y dijo, Señor, esto para mí es más importante que la propia sustancia que me mantiene vivo. Ayúdame, escúchame. Y esto es algo que el Señor siempre, siempre oye cuando nosotros nos afligimos, cuando estamos, porque Él desea la salvación, es para nosotros. No es que nosotros tenemos que rogarle a Dios porque Él no nos escucha, no, es por la calidad de la guerra en que vivimos. Y el Señor, Él se complace en ayudar y bendecir a sus hijos. Lo que pasa es que nosotros somos muy indiferentes muchas veces con el Señor. Filipenses 1:6, porque cuando queremos algo aquí en el mundo, nos empunchamos y nos ponemos a hacerlo, pero cuando estamos pidiendo las cosas celestiales, las cosas del Señor, también debemos de ponerle todo nuestra voluntad. En el capítulo 1 del libro de Filipenses, el versículo 6 dice, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El Señor desea perfeccionar esa obra que inició en nosotros, pero nosotros debemos de permitirle que Él la haga, porque Él nunca, nunca nos va a forzar a hacer su voluntad. Él nos da ese albedrío libre para hacer lo que sabemos que nosotros queremos hacer. Y si es someternos a Él, pues entonces la promesa está que esa buena obra que Él inició, la va a terminar. Y eso es fantástico. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que el Señor dice. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se arrepiente, nosotros no podemos pretender vivir una vida cristiana. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos de permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces el Señor nos sanará, sanará nuestra nación, sanará nuestras vidas, nos dará esa esperanza bienaventurada. Y eso es una victoria que solo Él puede darnos y está dispuesto a hacerlo. En Levíticos 16, estamos viendo ahí que el pueblo de Israel tenía algo que para ellos era muy importante y todavía sigue siendo importante. Eran las ceremonias y el día de la expiación. El día de la expiación en Israel era un día de suma importancia. Y el Señor dice ahí en el capítulo 16, el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que peregrina entre vosotros. Ese día de la expiación, todo judío sabe que esa frase, afligiréis vuestras almas, tenía todo que ver con el ayuno. Desde ese entonces, ya recién Israel salido de Egipto, empezó esta costumbre del ayuno tan importante para la victoria del cristiano. Hechos 27. Vamos a ver la experiencia de Pablo más adelante también, pero aquí quiero hacer un hincapié en Hechos 27. Como Pablo, estando en el barco en su viaje a Roma, el barco se vino una gran tempestad y venía un naufragio inevitable. Y en el versículo 9 dice, y pasando mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. Pablo ahí en esas condiciones críticas donde estaban en este viaje hacia Roma, vemos que él también estaba practicando el ayuno en un momento crítico, en un tiempo malo, en un momento de desesperación para la tripulación. Pero él, que confiaba todo en el Señor, sabía que el ayuno era muy importante y por eso lo hizo. En el libro de Esdras, el capítulo 8. Ya esto fue después del cautiverio de los judíos en Babilonia. Y ya habían pasado los años que el Señor dijo que le había dicho a Jeremías que iban a pasar
y ya algunos de los judíos ya habían regresado a Jerusalén, pero había estado completamente destruida. En esos tiempos se habían saqueado los tesoros, los vasos del templo, habían sido robados y llevados lejos. Y Ezra va a regresar con un grupo, tal vez como de unas 500 personas. Ya no fue el regreso que se hizo al principio, donde fueron tantas personas. En este momento eran como tal vez unas 500 personas. Y Esdra era muy, muy querido por el rey. Y vea lo que él dice aquí en el versículo 21. Dice, y publiqué allí ayuno junto al río de Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Esdra confiaba en el Señor, pero él no solo llevaba ahí mujeres, niños, tal vez mujeres embarazadas, ancianos, sino que también estaban devolviendo los tesoros del templo. Y ese camino era un camino largo y era una peregrinación peligrosa. Había muchos bandidos en el camino. Pero Esdra dice, bueno, yo le he hablado aquí al rey acerca de cómo Dios protege a su pueblo y ahora cómo le voy a decir que me mande con un ejército. Eso parecería como que Dios no nos va a proteger. Entonces él dijo, no, aquí es ponernos a ayunar todos. Y se pusieron a ayunar, se humillaron delante del Señor. Y ese camino que era tan peligroso, una jornada tan importante para ellos, dice que el Señor los llevó con bien. El versículo 31 dice, y partimos del río de Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de la mano del enemigo y del acechor en el camino. Es hermoso cómo ellos buscaron a Dios en ayuno y oración. Tal vez si no se hubieran humillado delante del Señor, si no hubieran ayunado como lo hicieron, tal vez esa jornada no hubiera sido una jornada de victoria, como llegaron ahí sanos y salvos con los tesoros del templo y con sus familias a salvo. Así que es una historia muy hermosa. Vamos a ir al libro de Jonás. Jonás. Porque ahí también hay otra historia de cómo Dios cambió la historia de la humanidad. Un decreto que ya estaba y que cambió. Y es una historia muy, muy interesante. Jonás, un librito pequeño. Jonás, aquí está. Jonás era un profeta del Dios vivo. Y Dios le dio una orden a Jonás, que fuera a Nínive a predicar. Que fuera a predicar que iba a haber una gran destrucción, porque esta gente de Nínive era bien mala, muy, muy sanguinarios, eran personas extremadamente malas. Y el Señor manda a Jonás, pero Jonás ya, la historia es bastante conocida, pero si usted no la conoce, él se rebeló contra Dios y dijo, no, yo a Nínive no, esa gente es bien mala. Habían matado grande, habían afligido a Israel en una forma tremenda. Era gente que tal vez hasta alguna familia de Jonás había sido torturada por esta gente porque eran terribles. Entonces él dijo, no, no, señor, yo no me voy para allá y se montó, se fue en una embarcación. Finalmente fue tirado al mar porque se vino una gran tormenta y los marineros que ni siquiera creían en Dios obedecieron en tirarlo al mar porque Jonás sabía que era el juicio de Dios, porque Dios le había dicho, le había dado una orden, vaya a Nínive.
Pero finalmente, después de haber estado 3 días en el estómago de la ballena lo llevó a la playa ahí en Nínive, donde tenía que predicar. Y entonces él empieza a hablar por todas las calles de esa ciudad, diciendo que va a haber una destrucción total, total. Esta gente es pagana, malísima hasta decir basta, y Dios ya llegaron al límite, el Señor dice, los voy a destruir. El versículo 6 en adelante dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen al Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, arrepintiéndose del mal que habían hecho, y se arrepintió Dios de el mal que les iba a hacer, y no lo hizo. Aquí cambió la historia de toda Nínive, y vemos que aunque eran paganos, malvados, mercenarios, ellos se arrepintieron, proclamaron un ayuno, una oración, se humillaron delante del Señor, y Dios los perdonó. Esa es la misericordia del Señor. Dios los perdonó. Pero vemos cómo el ayuno y la aflicción del corazón es esa entrega total, y Dios no los echó fuera, los aceptó, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si esto hizo el Señor por Nínive, siendo un lugar tan pagano y tan malvado, como también no lo va a hacer por nosotros. Claro que lo va a hacer por nosotros. En el libro de Esther hay una historia también muy hermosa. Estas historias son muy lindas, y usted puede tomar su tiempo en la casa y leerlas, y leérselas a sus hijos y verlas usted. Son muy, muy hermosas. Esther. Está a la par de Nehemías. Esther, el capítulo 4, versículo 16. Aquí ha habido un gran problema para los judíos, de nuevo. Se encuentran en una situación fatal. ¿Por qué? Porque ha habido un decreto que dice que en cierto día todos los judíos van a ser ejecutados, destruidos completamente. Y Esther era judía. El rey no sabía el rey Asuero no sabía que Esther era judía. Pero entonces Mardoqueo le manda a decir a Esther: bueno, Esther, este es el decreto que se ha mandado, y va a haber esta matanza del pueblo de Dios, y tal vez usted esté en el reinado por un momento como este para hacer algo por nosotros. Y entonces ella vea lo que Esther dice en el capítulo 4, versículo 16, dice: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Sudán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Porque en ese momento, en las leyes que tenían, nadie podía entrar en la presencia del rey si no era invitado, incluso la reina, porque podría ser causa de muerte. Entonces Esther dice: bueno, ustedes ayunan 3 días y 3 noches, y yo voy a ayunar con mis doncellas, y voy a ir en la presencia del rey, y si perezco, perezco. Pero no pereció. Al haberse ellos humillado delante del Señor, al haber buscado a Dios Todopoderoso y Eterno, con ayuno, con oración, con humildad de corazón,
El Señor escucha la petición de su pueblo y no solo los enemigos del pueblo de Dios fueron ejecutados, sino también que hubo una gran proclamación de libertad para el pueblo de Dios. Aquí estos son momentos en que vemos que la historia está siendo cambiada en todos estos casos que hemos visto por medio del ayuno y la oración. Así que debemos de siempre tener esto presente en momentos de necesidad, en todo momento, que el ayuno y la oración son para nuestro beneficio. No es para torturarnos ni para hacernos sentir mal, sino porque es para nuestro bien. Porque estamos en una guerra espiritual muy fuerte. Y estas son armas también que el Señor nos ha dado, que son poderosísimas, poderosísimas. Primera de Reyes 21. Vamos a ver aquí otra historia de un rey en Israel que fue muy malo. Se casó con una mujer que era pagana y malísima, fatal. Entonces, Jezabel era la mujer de este rey. Y él un día vio una viña, teniéndolo todo, se enamoró de una viña que él quería, que era de un hombre, que esa era la única herencia que él tenía y él no quería venderla. Y entonces la reina mandó a matarlo y pasaron un montón de cosas y al Señor Jehová, que todo lo ve y todo lo oye, no le gustó para nada esa actitud que tuvo el rey en haber matado a este joven. Entonces el profeta vino a hablar con él y le dijo en Primera de Reyes 21, los versículos 25 al 29, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo, hablando del rey, a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era un hombre que se dejaba gobernar por una mujer que era completamente malvada. Dice, y fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, que eran unas barbaridades, las paganidades y las cosas que hacían, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Acab oyó estas palabras, las palabras que le mandó a decir Dios a través del profeta, cómo Dios lo iba a castigar a él y a esa mujer y al pueblo de Israel por la maldad de este hombre, que era la cabeza de Israel en este momento, era el rey. Y había sido fatal. Entonces el profeta lo amonestó y le dijo, esto y esto y esto y esto le va a pasar a usted y a su casa. Dice, y aconteció cuando Acab escuchó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Se humilló. Este hombre que ya vimos lo malo que fue. Dice, entonces fue la palabra de Jehová a Elías el tibita diciendo, que era el profeta del momento, el que le había llevado el mensaje. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios tuvo compasión de este hombre, porque Dios desea la salvación de todos nosotros. Claro que nosotros, si continuamos en nuestras iniquidades, no vamos a recibir esa salvación, pero en el momento, no importa lo malos que hayamos sido, las cosas que hayamos cometido, si nos arrepentimos. Mire, Acab era fatal, él había hecho grandes abominaciones y no solo eso, sino que había dado un ejemplo terrible a Israel como rey, habiéndose casado con esta mujer tan remala que lo hizo cometer barbaridades. Aún así, Dios, cuando él se humilló, cuando él ayunó, cuando él lo buscó de todo corazón, el Señor dijo, está bien, he visto que te has humillado delante de mí, he visto que has ayunado, que has orado, y no voy a hacer que estas cosas sucedan en tus días. Sí van a suceder, pero en la época de tu hijo, no en la época tuya.
Así que esas cosas nos dan a nosotros la esperanza de que no importa dónde hayamos estado, si nos arrepentimos y si buscamos al Señor, Él nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a transformar en personas a su imagen y semejanza. Segunda de Corintios 6, versículos 4 y 5. Dice, antes habiéndoos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias y en ayunos, en castidad y en ciencia, en longanimidad, en bondad, en espíritu, en amor no fingido. Estamos viendo aquí como los sacrificios del apóstol, todas las cosas que él vivió, tan tremendas, y vemos ahí que entre las cosas que él tenía como costumbre eran los ayunos. Una cosa es no tener que comer y otra cosa es ayunar. Ayunar es cuando usted tiene la comida y no la consume. Y en todas las calamidades que pasó el apóstol aquí, vemos que él siempre tomaba tiempo para ayunar. En ese mismo libro, Segunda de Corintios, pero ahora el capítulo 11, vamos a ver los versículos 23 al 27. Dice así, somos ministros de Cristo, como poco sabio hablado, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ya se sabía que si se daba ese otro más, ya la persona moría. Y ya 5 veces fue azotado. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido náufragos. Una noche y un día lo he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué vida que llevó el apóstol. Pero vemos que a pesar de todas estas cosas que él tenía, el ayuno fue su fiel compañero. Lo vimos en el barco, en el naufragio. Lo vemos aquí como él lo menciona en los 2 capítulos. El ayuno es una fortaleza para el cristiano. Está ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para decir, Señor, yo dejo estas cosas, la comida, que es lo más importante para nosotros, para sobrevivir, porque yo decido confiar en ti, decido confiar en que tú me puedes ayudar, en que tú me puedes sacar y liberar de esta situación en que yo me encuentro. En Hechos 13, versículos del 1 al 4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Luisio, Cireno y Manaén, que habían sido criados con Herodes en la tercera y Saulo. Mirando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Vemos que ellos estaban en ayuno y oración cuando el Espíritu Santo les dio esa orden, aparten a Bernabé y a Saulo. Y luego continuaron con el ayuno para enviarlos. Dice, entonces habiendo ayunado y orando y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Vivimos las vidas muy independientes de Dios.
Pero aquí podemos contemplar en las escrituras y hay muchos otros eh, lugares donde podríamos estudiar hoy acerca del ayuno y la oración. Pero creo que los ejemplos que hemos tenido son suficientes para darnos una idea de que no estamos solos ni estamos abandonados. El Señor Jesús ya, Él entregó su vida, su preciosa sangre es todopoderosa para redimirnos y para librarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Pero hay una parte que nosotros debemos de cumplir y es la entrega total, la sumisión, la humillación delante del Padre y el ayuno y la oración como prácticas en nuestra vida cristiana en momentos de necesidad, cuando las cosas lo requieren, debemos de saber que tenemos estas armas, estas llaves tan poderosas, que Dios está muy atento y que Él está dispuesto a ayudarnos y a enderezar nuestro camino. Que Dios le bendiga.